Saludos cordiales, bienvenidos a este canal, al Canal 8, el canal de todos ustedes, y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa que, como ustedes ya conocen, discurre a través de una entrevista con personalidades de nuestra vida política, de nuestra vida cultural, de nuestra vida social. Saludamos desde aquí a todos los televidentes de Tenerife, del archipiélago. Sí que nos vamos a permitir anunciarles o reiterarles que muy pronto también en la Isla Bonita va a haber programas propios a través del Canal 8 de televisión. Bien, doña Milagros Luis Brito es nuestra invitada de hoy. Doña Milagros, como ustedes saben, es viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Doña Milagros, bienvenida a Canal 8. Usted ha estado en otros programas de debate, de Crítica en 8 concretamente, y en otros varios, pero faltaba en este de Directo al Objetivo, faltaba en este de una entrevista que si a usted le parece bien, pues va a discurrir sobre su pasado, sobre el presente medioambiental de las islas que están en sus manos, o que usted tiene mucho que ver. Y de ser posible, incluso vamos a hablar hasta de algún sueño de futuro. Muy bienvenida y vamos a eso. Muchas gracias, buenas noches y bien hallado, y sobre todo gracias una vez más por la invitación a esta casa y a compartir desde esta casa. Doña Milagros Luis Brito nació en el Puerto de la Cruz en 1961. Y para empezar, bueno, yo le preguntaría por qué no nos habla de su familia, de su hogar, en la medida que, por supuesto, no se rocen aspectos de intimidad que quiera preservar. Pues mi niñez transcurrió en el Valle de la Rotava. Yo soy portuense. Yo creo que además eso marca carácter, ¿no? Ser del Puerto de la Cruz, pero además yo he tenido la suerte de criarme desde pequeña en la frontera. Yo digo que soy una mujer de la frontera del Valle de la Rotava porque viví justo en el límite del término municipal del Puerto de la Cruz con la Rotava, ¿no? Con la villa. Con la villa, exactamente, con la villa. Y eso pues me ha permitido, yo digo que creo que tengo suerte en ese sentido, porque me ha permitido, pues, siendo una mujer del litoral, levantar la cabeza y mirar hacia las medianías, crecer viendo pues la felicidad de la gente, la nobleza humilde de la gente de las medianías del Valle de la Rotava, pero también el sufrimiento, la angustia de esos años, pues de finales de los 60, que es cuando empiezo a tener memoria histórica, y de los años 70, y coincide además con un periodo de cambios, ¿no? Yo creo que soy de una generación de cambios en el Estado y en Canarias especialmente, ¿no? Y eso, pues, supongo que ha ayudado a configurar una determinada personalidad algo rebelde que mantengo y reivindico, pero muy, 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 muy con los pies en la tierra. Rebelde en el sentido de inconformista, en el sentido de, digamos, de no conformar, de no resignarse fácilmente. Sí, sí, de no resignarse a lo que a uno no le gusta, a lo que percibe que no está bien, que se puede cambiar, que es mejorable, y sobre todo rebelde a la desigualdad entre las personas, ¿no? Yo en mi niñez, no estoy esquivando el hablar de mi familia, por supuesto, a la que quiero mucho. No puedo contar ya con mi padre, y recientemente, quizá demasiado recientemente para el mundo de las emociones, he perdido a mi madre. Pero vamos, una familia muy humilde y toda de mujeres, una familia de 5 mujeres, 6 con mi madre, 5 hermanas, 6 con mi madre, y un padre, pero que siendo el único varón mandaba, y mandaba mucho. Y eso también nos ha marcado, yo creo que a todas mis hermanas, ¿no? Bueno. Y todas somos igual en ese sentido de rebeldes, como inquietas, y sobre todo lo que se nos transmitió especialmente por parte de mi padre, quizás por tener solo hijas, es que no nos doblegáramos, no nos conformáramos con las cosas fáciles, y que trabajáramos, que donde estuviéramos y nos deparara lo que nos tuviera que deparar la vida a lo largo de nuestros proyectos personales, que trabajáramos y lo hiciéramos con la mayor honestidad, y que defendiéramos aquello en lo que creíamos de la forma más
contundente que pudiéramos, ¿no? O sea, Bien. mi entorno familiar. 5 mujeres más la madre, 6, amorosarían al padre. Con dificultades. Era un hombre, mi padre, como todos los padres, era un personaje singular, es un hombre, yo creo que nos ha influido mucho en mi carácter y en el de mis hermanas, ¿no? En ese sentido de control, de firmeza, de defensa, en lo que uno cree, que por otra parte yo creo que está en el sustrato de la gente humilde de Canarias, ¿no? El defender aquello que uno cree o aquello que una cree que debía ser. Y era un hombre muy orgulloso. Yo además sé que, aunque lo confesaba poco, muy orgulloso de sus hijas. Pero un hombre que, por supuesto, como responde a un hombre que nació en el año 1914, como le corresponde, pues dejaba poco ver sus ideas y mucho menos sus sentimientos, ¿no? Aunque sí, en el fondo de vez en cuando se le caía la coraza y dejaba traducir pues ese cariñillo que tenía hacia sus hijos y sobre todo y fundamentalmente hacia sus nietos y nietas, que es realmente donde vimos la faceta más tierna de mi padre. Donde ya se reveló de un modo completo. Él, yo creo que se reveló él. Él con los nietos. Efectivamente, se reveló con V. Sí. Usted vivió esa infancia y esa adolescencia durante el despegue, seguido del esplendor de la primera ciudad turística de Canarias, del Puerto de la Cruz. ¿Cómo contemplaba, por ejemplo, aquella niña y aquella adolescente, aquella jovencita, pues aquel crecimiento sólido, desde el punto de vista económico, pero también urbanístico y con afecciones al medio natural? ¿Usted percibía aquello o no? La forma en la que empecé a percibir la afección al medio natural fue tardía. Fue el momento ya de finales de 70 cuando realmente el proceso urbanizador del Puerto de la Cruz se extiende, ¿no? El puerto era un municipio, era y es un municipio territorialmente muy pequeño, el más pequeño de toda Canarias, con una población muy concentrada. Y el primer despegue, entendiendo por primero el que se desarrolla a finales de los 60-70, está muy circunscrito a lo que es la franja litoral, a lo que precisamente hoy decimos que tenemos que mejorar y adaptar y modernizar y reconvertir en definitiva, ¿no? Porque toda la edad media de los hoteles del Puerto de la Cruz provienen de esa época y están prácticamente todos centradas en esa franja que va entre el Paseo de San Telmo y el acantilado de Martianes, ¿no? Realmente el proceso de desarrollo urbanístico sobre la totalidad de la piel del Puerto de la Cruz es posterior. Es cuando, como consecuencia de ese factor enorme de atracción económica que suponía el puerto para el valle y para el norte de Tenerife, empieza a asentarse mucha población proveniente de otros lugares. Eso hace pues, que se creen núcleos de población nuevos completamente. Todo el desarrollo de lo que es hoy el polígono del Tejar, por ejemplo, donde vive pues, población del Puerto de la Cruz, que es desplazada de la zona más baja, que pasa a tener una mayor plusvalía para uso turístico y se desplaza hacia eso, que en los años 70 era casi extrarradio y hoy es corazón vivo del Puerto de la Cruz, ¿no? Y lo mismo ocurre ya en la década de los 80 con el surgimiento del núcleo de La Vera. En este momento el barrio de La Vera concentra prácticamente 1/3 de la población del Puerto de la Cruz y con una densidad por kilómetro cuadrado altísima, junto con algunas zonas de Las Palmas de Gran Canaria, de las más altas de todo el archipiélago. Entonces, es en esos momentos cuando empiezo a percibir el agobio, no tanto por el fenómeno de extensión urbanístico vinculado al fenómeno turístico, sino y fundamentalmente al desarrollo urbanístico para uso residencial, que es lo que empieza a producir disfuncionalidades sociales, el que no hay en esos entornos, en esos barrios, desarrollo de infraestructuras sanitarias o educativas adecuadas al volumen de población que se coloque allí, donde se acumula mucha población en un alto porcentaje de fuera del Puerto de la Cruz y del Valle de la Orotava,
sin condiciones para facilitar la integración en personas y culturas que provienen de ámbitos diferentes, y ahí es donde creo que empiezan a producirse dislocamientos, primero tenues, en algunos momentos graves en la estructura social. Esa quizás es el primer punto de reflexión. Sí, y siguiendo con las reflexiones, el panorama actual, digamos, ¿cómo lo ve usted? Es decir, porque da la impresión de que tras aquel esplendor, digo da la impresión, tras aquel esplendor menor de tipo económico, no solo, como usted decía, para el Puerto de la Cruz, para el norte, sino yo diría que para el conjunto de la isla en aquel momento fue motor económico de toda la isla. Se produce la huella profunda de César Manrique, para bien del puerto y para bien de Tenerife y de Canarias, pero también se producen otras dislocaciones paisajísticas que ahí están, que ahí perduran, ¿no? ¿Cómo ve el panorama hoy usted? Pues lo veo con preocupación, con optimismo, porque esa es la fuerza de la voluntad. ¿Usted es optimista por naturaleza? Procuro serlo, ¿no? Procuro serlo, porque yo creo que depende en buena medida de la voluntad y de la voluntariedad, que no del voluntarismo que una le eche a las acciones, ¿no? Entonces, yo además soy de las que confío, me creo el porvenir favorable del Puerto de la Cruz, pero también creo que colocar al Puerto de la Cruz en este momento en unas condiciones de competitividad, que es lo que creo que necesita, exige tomar una serie de decisiones contundentes, rigurosamente analizadas, pero que se tomen con decisión. ¿Y no se están tomando? Me preocupa en este momento las dificultades políticas que pueda acarrear, en el que, al menos hasta que no se despeje la situación en el grupo de gobierno en el Puerto de la Cruz. Eso quería hablarle también. Eso me preocupa, porque claro, para tomar decisiones hace falta tener mayoría, creo que hace falta concitar mayorías sociales, buscar respaldos económicos y tener suficiente capacidad de decisión política. Y me preocupa además especialmente porque yo creo que en la historia de los pueblos hay tiempos que no se repiten. Y creo que el Puerto de la Cruz y el Valle de la Orotava está ante una coyuntura que necesita no solo el puerto, sino toda la isla de Tenerife que sea aprovechada. Yo creo que tenemos una oportunidad única para corregir en parte ese conjunto de afecciones territoriales y medioambientales que se dio como consecuencia de un crecimiento muy rápido. Además, yo creo que el Puerto de la Cruz tiene otra característica, y es que precisamente por haber sido, yo no tengo ni la más mínima duda, el primer municipio turístico de Canarias, creo que nos debe servir en el resto de Canarias para que analicemos qué ocurrió y por qué se producen a continuación de ese crecimiento tan rápido y de ese esplendor, esa contracción tan fuerte. Creo que tenemos que aprender que los procesos de urbanización vinculados a licencias turísticas hay que manejarlo, o mejor dicho, a licencias turísticas para facilitar el ingreso de recursos rápidos en una institución municipal, hay que manejarlos con mucho cuidado, porque el Puerto de la Cruz tuvo un crecimiento muy grande y muy acelerado en los primeros 5 años de la década de los 80, pero cuando se acabó el territorio sobre el que urbanizar, en este momento el Puerto de la Cruz prácticamente no tiene suelo rústico. Claro. Cuando se acabó eso, se acabó un factor de ingreso que además fue percibido como permanente cuando era provisional. Por tanto, ahí se produce una fractura en el sistema financiero terrible, ¿no? Y con afecciones sobre el suelo, sobre las infraestructuras, sobre el litoral, sin ninguna planificación, por ejemplo, sobre el sistema de depuración y aguas residuales, que por fin, y yo aquí rompo una lanza en favor del actual alcalde del Puerto de la Cruz, porque lo ha convertido casi en una bandera y ha conseguido corregir ese problema que era para mí el mayor problema ambiental del Valle de la Orotava, ¿no? Pero creo que hay muchas cosas que podemos aprender de errores cometidos en el Puerto de la Cruz, y que a la gente del Puerto de la Cruz y a sus responsables políticos y a la ciudadanía en general nos pueden y nos deben ayudar para
unificar criterios y dar un paso al frente con decisión y levantar un municipio que yo estoy convencida que tiene muchísimas posibilidades de cara al futuro. Sí, usted fue responsable político, fue responsable gobernante precisamente del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz entre 1995 y 1999, teniente alcalde, primer teniente de alcalde. Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo a su juicio con esa especie de, en ese apaño que tienen, o tendrían, o tendrán, digo apaño por decir algo, entre Coalición Canaria y un Partido Popular que da la impresión de que también está fracturado, que está desunido en el Ayuntamiento portuense? Porque eso afecta al conjunto de la gobernabilidad del puerto, se quiera o no. Pregunto. Sí, el Puerto de la Cruz en este momento tiene una enorme ventaja, y es que al frente de la institución hay un hombre como Marcos Brito, que es un magnífico gestor, es un hombre que es capaz de perseguir un papel en una institución hasta que consigue ordenar el expediente. Tiene una gran experiencia como responsable desde el gobierno, desde la oposición en el Ayuntamiento del Puerto y en el Cabildo de Tenerife, ¿no? Y eso hace que tape algunas de las disfuncionalidades que se dan, ¿no? Pero yo creo que sí que, tanto por parte de quien más responsabilidad tiene, porque fue quien ganó las elecciones en el año 2003, que fue Coalición Canaria, como del Partido Popular, yo creo que hay cosas que en las relaciones entre las personas y entre las organizaciones políticas a veces no queda más remedio que encerrarse en una puerta cerrada y soltar y hacer brainstorming y poner cosas en común y llegar a acuerdos. Y sobre los acuerdos que se lleguen y se firmen hay que trabajar y hay que marcárselos como objetivo y hay que seguir adelante. Yo espero del Partido Popular en el Puerto de la Cruz que haya la suficiente sensatez y de Coalición Canaria que haya la suficiente flexibilidad como para que se componga una mayoría de gobierno estable que saque adelante un montón de iniciativas que hay en este momento en ciernes para el Puerto de la Cruz y que necesita el Valle. Bien, pues ya volveremos probablemente con esto, que se componga o se recomponga. Con 23 años recién cumplidos, usted obtiene la licenciatura en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna. ¿Qué retiene usted con mayor intensidad de las aulas universitarias de finales de los 70 y principios de los 80? Porque claro, también ahí es al filo de la transición democrática y es una nueva, yo diría que eclosión universitaria en muchos aspectos, ¿no? ¿Qué recuerdos conserva usted con mayor intensidad, con mayor fijeza? El debate de ideas. Explique eso porque eso es importante. Sí, yo quizá, bote pronto, según usted lo comentaba, lo resumiría en esa frase, ¿no? Recuerdo, en lo personal, lógicamente es una etapa muy importante en la vida de cualquier ser humano, ese periodo entre los 17, 18 y los 22, 23 años, ¿no? Está una acabando de descubrir un montón de cosas y apuntalando otras. Recuerdo, pues, yo he tenido la suerte de ser alumna de muchísimas personas que algunas permanecen todavía en la Universidad de La Laguna, otras están ahora mismo en la Universidad de Las Palmas, otras han vuelto a universidades de la península, pero recuerdo ese plantel amplio de profesorado diverso en lo ideológico y enriquecedor, pero sobre todo y fundamentalmente recuerdo discusiones, ideas, propuestas, teorías, hipótesis y debate, pues en aquella emblemática chocolatera, que debe sonar casi a prehistórico, dicho ya hoy, del edificio antiguo de la universidad, hasta los corrillos alrededor de la antigua biblioteca y de camino al viejo Paraninfo, pasando por aquellas asambleas casi permanentes que teníamos entre los colectivos estudiantiles, sobre todo entre los años 80 y que el año 80 y que a partir de febrero del 81 se intensificaron mucho como consecuencia de aquel intento preocupante de golpe de Estado. Y eso lo recuerdo prácticamente hasta que dejo el periodo académico docente, de recepción de docente,
a finales del año 83, 84, ¿no? Recuerdo ideas, recuerdo debates de profundidad, recuerdo pues un análisis dialéctico, quizá excesivamente dialéctico en el plano teórico, o sea, no discutíamos en aquel momento sobre proyectos, no nos oponíamos a iniciativas, discutíamos sobre cómo ordenar el mundo desde Canarias, sobre cómo ver el mundo desde Canarias. Digo desde Canarias, pero no lo digo desde una óptica de una mujer nacionalista, porque las ideas nacionalistas en aquel periodo estaban mal vistas, porque sobre todo en el año 82-83, la gran eclosión de opción nacionalista en Canarias, que era la unión del pueblo canario, empezaba a descomponerse. Luego había una especie de envolvimiento de las ideas nacionalistas, pero aunque no se formularan así, lo que sí era cierto es que yo recuerdo de ese periodo 83-84 mucho debate en torno a relaciones culturales, ideológicas, comerciales de Canarias en el mundo. Incluso en esos años ya, desde las propias aulas universitarias, vivíamos un debate incipiente, un debate muy potente sobre la ley del agua y los derechos del agua en Canarias, y un debate incipiente sobre qué modelo, ya no solo sobre qué modelo, sino sobre si convenía o no un proceso de integración de Canarias en la Unión Europea, entonces Comunidad Económica Europea, y qué iba a significar. Eso es quizás las dos ideas fuerza que más recuerdo. Sí, con planteamientos a veces muy idealistas, muy utópicos, pero sí sobre el común denominador o sobre la base del respeto a las ideas contrarias o del adversario, no a la descalificación del adversario ideológico. Sí, yo no recuerdo haber vivido en ningún ámbito, ni de percibirlo entre el del profesorado, ni de vivirlo entre el del alumnado, descalificaciones personales o actitudes agresivas. Sí, discusiones muy fuertes y muy contundentes, y además había una especie, sobre todo entre los líderes del momento, y digo los porque eran los, no eran las, eran todos, iba a decir chicos, pero alguno de aquellos llegó a ser presidente del gobierno, entonces voy a quitarle el diminutivo, ¿no? Pero entre algunos, y otros son diputados en este momento en el Parlamento de Canarias, había debates competitivos, pues a ver quién conseguía el texto más contundente y más radical de tal o cual autor, ¿no? Yo creo que ahí era donde se movía con un sentimiento muy solidario de apoyo a las luchas de los sectores, lo que en lenguaje universitario se llamaba los sectores populares, que eran pues las manifestaciones del mundo obrero, fundamentalmente en aquel momento pues alrededor del tabaco y el problema de reconversión que ya se venía encima, o de los conflictos de las guaguas o de los conflictos de los portuarios, pero eso sí se vivía como una cuestión de solidaridad, ¿no? Con lo cual había un componente bastante clasista entre los posicionamientos universitarios y los de los movimientos sindicales. Bien, becaria de investigación del Cabildo Insular de Tenerife y del Ministerio de Educación y Ciencia, conseguiría el premio de investigación histórica José Agustín Álvarez Riso. ¿Cuándo y como reconocimiento a qué tarea concreta ese premio? Pues a una obra que empezó siendo una obrita de investigación el último tramo de la carrera, sobre un personaje que además en aquel momento Osvaldo Brito, que fue el director de la investigación, me lo sugirió, porque era del Puerto de la Cruz y ambos éramos del Puerto de la Cruz, o los tres, incluimos a Luis Rodríguez Figueroa, éramos de allí, ¿no? Y entonces me sugirió un personaje para un trabajo de investigación dentro de la carrera, un personaje del que yo había oído hablar vagamente en el puerto, pero poco. O sea, a diferencia de otros diputados como Domingo Pérez Trujillo, como el propio Florencio Sosa, que habían sido en el periodo fundamentalmente de la Segunda República figuras muy destacadas vinculados al surgimiento de la Federación Obrera del Valle de la Orotava, o a los movimientos políticos, o al surgimiento más que surgimiento, al planteamiento de teorías del Partido Socialista. No había oído hablar
sino de referencias a Luis Rodríguez Figueroa. Entonces eso en sí mismo me pareció un factor interesante para trabajarlo. Y yo acabé enamorándome de ese personaje, ¿no? Y todavía hace mucho que tengo sedimentándose esa investigación, y de hecho hace mucho tiempo que no leo el libro, pero me sigue produciendo cierta excitación infantil el recordar el personaje, ¿no? Porque yo temía hacer una geografía en lugar de una recuperación histórica del personaje, un hombre que debió ser auténticamente fantástico, y si me preguntara qué personaje de la historia le hubiera gustado conocer y sentarse con él a tomar un café, sin duda diría Luis Rodríguez Figueroa. ¿Puede recuperarlo en el futuro, quizás a través de alguna tesis doctoral? Lo que tendría que recuperar, yo no sé si es a Luis Rodríguez Figueroa, pero mi tesis doctoral sí, yo acabé esa investigación, tiene muchas lagunas, es una investigación, con un seguimiento universitario, pero tiene muchas lagunas, muchos flancos abiertos, muchas líneas realmente sobre las que poder seguir investigando. Aquello se presentó a la Labra de Rijo y obtuvo el premio. Después de eso seguí con algunos aspectos. Es un personaje poliédrico, un magnífico abogado, un político destacadísimo, pero es un regular narrador y un magnífico poeta, o sea que tiene un abanico amplio por donde cogerlo, ¿no? Pero realmente lo dejé aparcado y me dediqué, la siguiente tarea de investigación que hice, quise dar un salto intelectual y salir del marco de investigación en Canarias, y me fui a trabajar mi tesina, que en aquel momento pues exigía también unos cuantos años, y bueno, hice una tesina sobre algo que no tiene nada que ver con lo anterior, sí, y es el surgimiento del conflicto fronterizo entre España y Francia, y se llama pues Fuenterrabía y Hendaya, los inicios del conflicto, ¿no? En el final del siglo XV y principios del XVI, o sea que dio un salto de tema, de geografía y de tiempo histórico. Y de todo, ¿no? Es decir... Y a continuación me volví a la historia de Canarias y me volví a estudiar algo que siempre me ha atraído mucho, que es qué ocurre en Canarias y por qué Canarias tiene un comportamiento tan diferente en el plano económico, social, en el cultural y sobre todo en el económico, en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ese realmente es el tema de la tesis doctoral, ese fue el tema que empecé a trabajar y que se ha quedado... que todavía no ha culminado. No he culminado y no sé si culminaré, porque yo le cuento una anécdota. Cuando empecé a trabajar la tesina me la dirigió Eduardo Aznar Vallejo, pero la supervisaba, entre comillas, Miguel Ángel Ladero, un catedrático de Historia Medieval que había estado en La Laguna y que estaba ya en ese momento en Sevilla. Y Miguel Ángel Ladero, que es un hombre extraordinariamente seco de aspecto y un señor muy alto, me dijo cuando empecé a trabajar: mire usted, señorita, un trabajo de investigación universitaria es como una pareja. Al principio todo va muy bien, luego viene el periodo de ajuste y de adaptación, y al final o se casan o rompen, ¿no? Y me he acordado muchas veces de esa frase de Ladero, ¿no? Y seguramente en este momento es como si hubiéramos tenido una convivencia en la distancia, la tesis y yo, y no sé si al volver a vivir juntos podríamos hacerlo o tendríamos que separarnos. Claro, por cierto, mire, una preguntita que yo quería hacerle sobre esa tesina y sobre ese periodo, Primera, Segunda Guerra Mundial, desde el punto de vista económico, sobre todo Canarias, es el paso del archipiélago de la dependencia del área de la libra a la de la peseta, en definitiva, ¿no? Sí, hay es decir, muchas... hasta la Primera Guerra Mundial, corríjame, hasta la Primera Guerra Mundial, de algún modo, la economía de Canarias está muy pendiente del área de la libra, casi vinculada al área de la libra, en todas sus manifestaciones. Casi se podría decir que económicamente Canarias es está más vinculada económicamente a la corona británica que a la española, o que a España.
Y el cambio se produce probablemente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, claro, Sí. el cambio al área de la peseta, ¿no? De hecho, hablamos en ese periodo de la bicefalia de Por eso, Canarias, de la doble sí. dependencia, la jurídico-política de España y Y la la económica del mercado de británico y Inglaterra. dentro del área de la libra. Bien, usted también ha presentado ponencias, comunicaciones a congresos, jornadas, se diploma en alta dirección de empresas. ¿Le inquieta nuestro mundo laboral? ¿Le preocupan las relaciones trabajadores-empresarios? ¿Cómo definiría también ese paisaje productivo insular? Sí, me preocupa y me preocupa además la adecuación de nuestros recursos humanos a las necesidades del sistema productivo en este contexto. Y cuando digo en este contexto es un contexto muy cambiante y muy acelerado en los cambios, donde además el mundo de la empresa, yo creo que lo va haciendo cada vez más en Canarias. Tenemos que acostumbrarnos a competir por ser capaz de colocar un producto atractivo en el mercado, pero además hacerlo en los mercados adecuados, en las condiciones debidas y gestionando muy rápidamente los cambios de esos procesos, ¿no? Yo, de todas maneras, yo creo que en este momento en Canarias tenemos, creo no, soy capaz de afirmar que tenemos la generación de personas que van en las cohortes de edades entre los 18 y los 45 años, mejor formada de toda la historia de Canarias, sin duda. O sea, nunca hemos tenido una extensión de la instrucción y de la capacitación de nuestros recursos humanos como lo tenemos en este momento. Pero es cierto que hay que mejorarla, hay que readaptarla y sobre todo me preocupa que perdamos ese salto revolucionario del conocimiento, ¿no? de la sociedad del conocimiento. Creo que las empresas en Canarias nunca, es que claro, el tejido empresarial canario es nuevo, sobre todo si hablamos de Canarias, porque, Sí, de otras porque partes. hasta hace no tanto eran algunas expresiones empresariales de una isla o de otra y siempre de las islas centrales, ¿no? Yo creo que ahora ya sí podemos hablar también por primera vez seguramente de un empresariado canario que creo que debe fortalecerse, que creo que necesita esta sociedad que se fortalezca y también está en su inmensa mayoría en esa franja de edad, con lo cual está pues preparados para competir. Yo creo que quizás ese saltito es el que nos hace falta en Canarias todavía. Y también, pese a que usted habla de la extensión de la instrucción, lo cual es cierto, también un déficit de formación profesional en determinadas especialidades, Sí. una clamorosa falta de formación profesional. Sí, es que son tantos los déficits a los que hemos tenido que hacer frente, y digo colectivamente, no hablo de opciones políticas, sino colectivamente, son tantos los déficits que hemos tenido que hacer, a los que hemos tenido que hacer frente en la década de los 80 y de los 90, que realmente quedan cosas descalzadas. Y yo creo que una de las que queda descalzada es la formación profesional y sobre todo la dignificación social de la formación profesional. Todavía hoy entre amplios sectores de la sociedad en Canarias yo percibo que el concepto formación profesional se entiende como algo secundario, supletorio, como aquello a lo que se tiene que dedicar quien no es capaz de obtener una licenciatura, da igual qué licenciatura o qué demanda tenga en el mercado esa licenciatura, ¿no? Entonces, ese factor de prestigio de la formación profesional creo que es una batalla que tenemos que ganar todavía. Todavía predomina la mentalidad de la titulitis. Sí, y sobre todo, yo más que de la titulitis, de la academicitis, ¿no? El tener cierto desprecio a aquello que se relacione con capacidades instrumentales, ¿no? Y yo creo que eso es un error y lo estamos pagando. Creo que además esta sociedad necesita cualificar cuadros intermedios. Cualquier sociedad necesita, cualquier estructura productiva necesita cualificar cuadros intermedios y además necesitamos cualificarlos no hacia cualquier sitio. O sea, tampoco me vale que digamos que vamos a tener unos segmentos de formación profesional en no sé qué.
No, por dónde va el escenario en el que se está moviendo y somos capaces de prever que se va a mover Canarias en los próximos 10, 15 años. O sea, por dónde, a quién nos vamos a dirigir desde donde estamos, porque claro, Sí, sí. esto no es Potsdam ni Hamburgo, esto es Canarias y estamos en el mapa donde estamos. Entonces, ganar esa batalla en el tiempo de formación en nuevas tecnologías, de formación de precisión, de intercambio de conocimientos, de generar plusvalía en Canarias, transformando determinados productos que podemos redistribuir desde aquí. Yo creo que ese trabajo aún nos queda por hacer. Doña Milagros, en militancia política, usted se compromete a través de Iniciativa Canaria, ICANN, digamos, un matrimonio de un cónyuge social cristiano y de otro, asimismo, digamos, pues rojillo, pues comunista, digo, como cónyuges de ese matrimonio de ICANN, que da lugar a ICANN, ¿no? ¿De cuál de las dos se considera usted hija más legítima? De esos cónyuges, ¿de cuál de los dos? ¿Y cuándo decide, bueno, pues ser hija? Pues finales del año 83. O sea, ¿Pero por qué? ¿Y de qué cónyuge? Pues de un precónyuge, de un novio. A ver. De un novio todavía. A ver, no, en eso. aquel momento precisamente porque sobre el año 83, 84 decae mucho. Yo creo que soy conceptualmente nacionalista y profundamente internacionalista, o sea, y no me defiendo porque no creo que tenga que hacerlo, pero podemos discutirlo. Bueno, con usted, con quien quiera. Quiero decir que creo que estas a mí me cosas, parece incompatible todo eso. Claro, yo creo que además eso tiene mucho que ver además con un discurso globalizador que hay por ahí fuera que dice la defensa de lo general desde lo local, ¿no? Pues seguramente yo en el año 83 decía la defensa de valores en el ámbito amplio desde mi propia realidad y sin volver la cara a lo que son mis problemas, ¿no? Y por eso a finales del año 83, cuando se descompone la Unión del Pueblo Canario, yo decido que yo en ese momento quiero militar en una opción nacionalista de izquierdas que en aquel momento era Iniciativa Nacionalista Canaria. Yo creo que me he pasado toda mi vida política convergiendo en algo, ¿no? En lo que y visto así con un poquito de perspectiva, creo que también eso es positivo, ¿no? Porque le hace a una relativizar procesos de aparente crisis, ¿no? Una es capaz de meter el gran angular y analizarlos de otra manera, ¿no? Se descompone Unión del Pueblo Canario, donde nunca milité, pero sí a continuación en un sector que se desgaja de ese proyecto y que constituye Iniciativa Nacionalista Canaria. Un par de años después se suma a Iniciativa Nacionalista Canaria pues un movimiento que estaba fundamentalmente localizado en Gran Canaria, vinculado a alcaldes de procedencia asamblearia, ahora Santa Lucía y San Bartolomé Tirajana y Telde un poco, y se constituye Asamblea Canaria Nacionalista, que es la que luego matrimonia en el año 90 ya hasta confluir en ICANN. Por tanto, yo vengo de esa línea que viene de Iniciativa Nacionalista Canaria. Eso, con el tiempo, ha dado lugar a un mestizaje político, ¿no? que después se complica mucho más cuando en el año 92 ya se empieza a leer en la coyuntura de aquel momento un cambio en la correlación de fuerzas en Canarias y fundamentalmente en el Parlamento de Canarias, y se constituye Coalición Canaria, ¿no? Por eso digo que ha sido un proceso de aculturación continuo, pero muy enriquecedor. Usted pertenece hoy a las ejecutivas nacionales de ICANN, además de coordinar ICANN en Tenerife, ser la coordinadora de ICANN, de Iniciativa Canaria en Tenerife, y de Coalición Canaria, están las dos. ¿A usted no le causan sobresaltos, por ejemplo, las distensiones públicas de Coalición Canaria? Por supuesto, la guerra abierta ya en el seno de ICANN de Gran Canaria. Y además, ¿le origina a veces desasosiegos el que le recuerden que ICANN y ATI, tan diferentes, pues siguen formando pareja de hecho? No, eso no me desasosiega nada. Lo de Gran Canaria sí.
No, a mí sí que hay una cosa que no me gusta y que además lo manifiesto cada vez que puedo. A mí no me preocupa disentir. A mí lo que sí que no me gusta y rechazo es que se escenifique la disensión. O sea, eso sí que no me gusta y lo combato. En los demás no sé, pero en mi organización política, como coalición y como ICANSE, eso sí lo rechazo. Perdón, ¿lo escenifican sus propios compañeros? Sí, no, por eso digo que así de claro, no me preocupa nada el que esa hipotético enfrentamiento ATICAM, porque yo creo que las cosas no son tan simples, son quienes diseñaron el proyecto político de Coalición Canaria a principios de los 90, yo creo que hicieron un magnífico trabajo de diseño de proyecto, ¿no? Con igual sinceridad, no sé si muchas de las personas que en este momento estamos, y lo pongo en primera persona del plural, hemos sido capaces de mantener la bandera a la misma altura, ¿no? Pero yo creo que el diseño de Coalición Canaria es un magnífico diseño por parte de todas las fuerzas, de todos los dirigentes que en aquel momento estaban al frente de cada una de las fuerzas que dan lugar a Coalición Canaria. Y por eso no me gusta y lo rechazo, sea quien sea. O sea, no el que se discuta, yo creo que además es bueno. Yo al menos me sentiría muy incómoda en una fuerza política monolítica, porque más esta realidad es tan compleja que es muy difícil que hayan análisis cuadriculados. Yo creo que eso sería empobrecedor. Por tanto, creo que hay que invertir los términos, así de claro. Discutir mucho más en el interior de lo que se discute y dejar de escenificar por distintos motivos y con distintos intereses en según qué momento, discrepancias que de luego no conducen a nada y no facilitan ni que la conciencia política de nuestro electorado o del resto de la sociedad en Canarias se fortalezca, ni contribuye en nada a mejorar el proyecto político. Sin duda, y además es que todo ese tiempo de desarrollos internos y de protagonismos, son protagonismos personalistas. Casi siempre. Casi siempre, Casi sí. siempre. Se hacen desde posiciones que tendrían que ser de mayor responsabilidad cívica, social, de gestores, de dedicarse más a esos compromisos que se han adquirido ante la ciudadanía a través de las urnas. Bien, así muy rápida, ¿qué evaluación le merecería a usted su paso por usted fue asesora de la vicepresidencia del Gobierno de Canarias entre 1993 y 1995? ¿Qué evaluación haría de ese periodo? Un aprendizaje acelerado, desde una doble perspectiva. El trabajo desde una fuerza política que se estrenaba, que era Coalición Canaria, ahí sí que había que aprender a convivir y además a hacerlo desde responsabilidades de gobierno. Y desde luego fueron 2 años muy complicados, pero al menos para mí valiosísimos, ¿no? Especialmente porque yo estaba en vicepresidencia, como bien comentaba, y eso en el organigrama de gobierno, presidencia, vicepresidencia es presidencia del gobierno, ¿no? Y había pues una persona al frente del gobierno en aquel momento, como era Manuel Hermoso, de una de las fuerzas que dieron lugar a coalición, y en la vicepresidencia José Mendoza de otra de las fuerzas, ¿no? El aprendizaje en ese sentido fue muy rápido y por otra parte era el primer proyecto nacionalista que llegaba al gobierno de Canarias a mitad de legislatura con muchos interrogantes y muchas dudas y muchos frentes abiertos, sobre todo en relación al Estado y a Europa, y eso pues exigía 26 horas de trabajo todos los días, ¿no? O sea, por eso digo que desde la doble vertiente fue un periodo de aprendizaje muy bonito. Bien, desde febrero de 2001 está al frente de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. ¿Usted aspiraba a esa responsabilidad exacta? No. ¿O fue algo que le vino? Porque es que da la impresión de que la parcela medioambiental en Coalición Canaria se le suele asignar a los procedentes de ICANN, a usted en el Gobierno, a don Vladimiro Rodríguez Brito en el Cabildo. Parece que los tienen a los procedentes de ICANN como luchadores medioambientales. ¿Eso qué es eso que es como una especie de cartelito o qué? Pues no lo sé. Para mejorar imagen. La verdad es que no. Yo lo que aspiraba, además, en el momento en que me nombró el gobierno y hasta el día antes,
Yo era en ese momento diputada en exclusiva, bueno, compartía el estar de portavoz adjunta en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz en la oposición y ser diputada del Parlamento de Canarias. A mí el trabajo de diputada es, creo, de los trabajos políticos que más me gusta. Es sordo, o sea, es difícil que se vea en la sociedad, pero es un trabajo muy bonito y muy enriquecedor, ¿no? Yo estaba muy a gusto trabajando en el Parlamento con dedicación exclusiva y además en áreas distintas, como era asuntos europeos, educación, cultura y deporte, que estaba de portavoz y estaba muy a gusto. Y me dieron una orden, pues mañana te nombra el Consejo de Gobierno, y fue así, de rápido y de contundente. Pues mire, yo no había... O sea, que usted no hizo campañita previa ni nada, o sí, se movió. Le aseguro que no. Le aseguro que no. Es más, en aquel momento me costó mucho porque yo me suelo comprometer mucho con las cosas que me tocan o que me adjudican, ¿no? Casi nunca las que yo puedo elegir, pero sobre todo en el Parlamento de Canarias, ese fue un periodo muy importante en la toma de decisiones dentro de la Consejería de Educación. Entre otras cosas, la negociación de aquel acuerdo de ajuste de recursos humanos con todo el conflicto con los interinos. Es un periodo muy complicado. Y yo tenía casi un compromiso que iba más allá de lo político con el consejero de Educación en aquel momento, que sigue siendo el mismo que el actual, con José Miguel Ruano, para yo apuntalar desde el Parlamento de Canarias en la medida que pudiera ese trabajo político, ¿no? Sí, yo estaba muy a gusto con ese trabajo y me costó mucho, además me costó cambiar, porque no tiene nada que ver, o sea, el ritmo del Parlamento con el ritmo de la gestión de la viceconsejería. Eso es lo que le iba a preguntar. Y bueno, ya en la viceconsejería... Pero no se me vaya algo que comentó antes, porque la verdad es que no lo había pensado. Yo no sé si responderá a una estrategia de los órganos de Coalición Canaria colocarnos porque ahora que lo pienso, el consejero del Cabildo de La Palma, pues también perjudica. Sí, bueno, quería hay varios que son todos sí. de plan. No, supongo que tiene que ver, pues no sé, con análisis y decisiones de la organización política. ¿No es por el reparto de puestos así a quien le toque? Yo creo que no, tiene que ver, sí, por el reparto de puestos tiene que ver seguro, ¿no? Tendrá que ver también a lo mejor con determinados perfiles profesionales o militantes. Bien, ya en la viceconsejería, ¿qué horizontes se marca usted y cuáles ha conseguido en estos 3 años y medio? Pues a mí me toca incorporarme también a la viceconsejería a mitad de periodo. Además, en un momento muy, muy, muy complicado para el Gobierno, para el debate parlamentario y sobre todo para la Consejería entonces de Política Territorial y Medio Ambiente, porque nos coge de lleno los decretos de moratoria, los 2 decretos que luego pues los tribunales invalidan, y la primera tarea a la que se dedica el consejero en aquel momento es urgentemente trabajar en un proyecto de ley que luego sería la Ley 6/2001 de suspensión, ¿no? Para dar pues cobertura jurídica a los decretos. Entonces, es un momento muy complicado donde a partir de junio que se aprueba la Ley 6/2001, el objetivo fundamental es elaborar el texto de directrices. Texto de directrices que nunca, cuando se trabajó, tuvo el espíritu de ser ley, porque en realidad lo que se pretendía desarrollar eran las directrices que aparecían recogidas en la Ley de Ordenación del Territorio del año 99, que es la primera vez que aparece el concepto de directrices vinculado a desarrollo sostenible en la normativa canaria. Pero por mor del debate político, en aquel momento el propio Parlamento decide que la tramitación sea como una ley, ¿no? También. Y ese periodo prácticamente se va en el debate de lo que luego será la Ley 19/2003 de Directrices Generales. Objetivos de la consejería, de la viceconsejería en aquel momento. 1, prioritario. O sea, además del trabajo político en las directrices, en aquel momento nos preocupaba extraordinariamente desarrollar el Plan Integral de Residuos de Canarias. La ley era del 99, había un borrador de decreto que no había sido aprobado por el Gobierno y el devenir de la normativa comunitaria y el sentido común decía que había que dedicarle recursos y esfuerzos a los residuos en Canarias, y a eso me dediqué fundamentalmente esos 2 años.
a eso y luego a replantear intentar replantear el plan forestal de Canarias, e intentar ordenar en una estructura encorsetada que tenía todavía en aquel momento la Consejería un montón de demandas ambientales nuevas, y prácticamente ahí se fueron esos 2 años. Luego, en este nuevo periodo, ya a inicio de legislatura, pues ya claro, cuando una enfrenta un periodo que en principio es de 4 años, luego el Gobierno y el Parlamento dicen cuánto dura, ¿no? Pero que en principio es de 4 años, pues ahí ya sí que marcamos objetivos, pues el sacar la Ley de Biodiversidad de Canarias, que ya está en trámite parlamentario, el sacar urgentemente, porque lo necesitamos, una nueva ley de impacto ambiental, que el Gobierno ya ha tomado en consideración la memoria y ya está prácticamente el texto aprobado. La declaración, rematar la declaración de la zona marítima de especial sensibilidad en Canarias, continuar con el desarrollo del Plan Integral de Residuos, que tenemos mucho trabajo todavía por delante por hacer, y luego pues intentar reorientar tanto el marco de competencias de la Consejería como sus recursos humanos a lo que son nuevas demandas y nuevos retos que tenemos por delante y que apenas estamos rascando todavía, pues todo lo que tiene que ver con salud ambiental, con control de la calidad del agua, control de la calidad del aire, ruido. Hay un inmenso mundo relacionado con la mejora de las condiciones de vida de las personas y de protección ambiental del medio que todavía nos queda por hacer en las islas. Sí, ¿no? a veces da la impresión de que, no la culpa usted, pero sí, así en términos generales a las administraciones públicas, de que en ocasiones cuando la iniciativa privada pues da un paso para la defensa medioambiental, parece que las estructuras administrativas no hacen mucho caso. Estoy poniendo el ejemplo para usted muy conocido de la Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales, con la CONCAP, con esa gestión de 27 plantas en Tenerife, donde se reciclan unas 30.000, creo que alrededor de unas 30.000 toneladas diarias de materiales procedentes de desmontes, de demoliciones, de construcción, y sin embargo todavía no cuentan con el amparo legal, con las autorizaciones legales como para sacar eso adelante. Ahora incluso se han ofrecido pues a reciclar también, calculan unos 40 millones de toneladas de residuos que están por barrancos, que están por cualquier sitio. En la isla. No, estoy hablando siempre de la isla de Tenerife, no estoy hablando del conjunto del archipiélago, que también están en esta iniciativa. Bien, ¿a usted no le parece que hay todavía un grave desinterés, o da la impresión, o qué pasa? Que tenemos unas estructuras administrativas que no solo van detrás de estas iniciativas privadas, sino que incluso las obstaculizan. No es su caso, claro. Sí, no, y si en algún caso, en algún momento lo fuera, pues yo pido que se me llame a la reflexión en ese sentido. Yo creo que la administración pública en materia de gestión de residuos, salvo que sea en materia de residuos peligrosos, que lógicamente necesita una tutela y una gestión determinada y además que dependa directamente del Gobierno, tanto estemos hablando de gestión en toda Canarias, como en el ámbito insular, como si fuera un tema de competencia municipal, creo que por principio, donde tenga posibilidad de entrar la iniciativa privada a gestionar y a dedicar recursos, no tiene por qué entrar la iniciativa pública, salvo para vigilar, inspeccionar, controlar, auditar, autorizar y todo lo necesario. Ordenar. Claro, creo que se abre además un campo nuevo. Creo que lo que usted está poniendo sobre la mesa probablemente muchas veces sean recelo por no asumir que además en Canarias, vinculado a la gestión de los residuos, hay nuevas, en plural, oportunidades de negocio. Y yo creo que eso no es un pecado, ni es un delito. Lo que hay que saber es tener información y control desde la administración pública de cómo se hace. Desde luego, la gestión de residuos en esta isla es un enorme problema. Le matizaba que solo en esta isla, porque es que son muchas toneladas de residuos las que se generan al año. Y yo creo que el gestionar adecuadamente los residuos de escombros, de demolición, tienen muchas ventajas. Primero, quita usted presión de extracción de recursos naturales, o sea, está disminuyendo la presión sobre extracción de recursos.
Segundo, está reutilizando materiales para darle otro uso que si no lo hiciera serían residuos. Por tanto, quita presión de extracción y quita presión de vertido o de vertedero, por otra parte. Y además, eso en este momento hay iniciativas en Canarias, desde luego en esta isla, algunas como las que usted ha citado, dispuestas a invertir recursos. Yo creo que lo que hay que hacer es facilitar el cumplimiento por parte de todas las administraciones públicas. Y es verdad que a veces no hay recetas, porque cuando el legislador se sienta y vota una ley, no está pensando en los casos concretos. Lo que hay que administrar a veces o interpretar la legislación con flexibilidad y con rigor, pero con flexibilidad. Y casi siempre se pueden buscar alternativas. Y desde luego en la isla de Tenerife hay que llamar al consenso, al sentarse, al buscar alternativas y aprovechar, entre comillas, ese ofrecimiento que pueda haber de una asociación profesional o de un conjunto de asociaciones o de empresas para recuperar, retirar, recuperar y reutilizar en la medida que pueda ese volumen de escombros, ¿no? Y por otro lado, usted nos echa a veces las manos a la cabeza ante proyectos de nuevas autopistas, de nuevas carreteras. ¿Son realmente necesarios todo? Porque a veces tienen unos impactos muy serios y también irreversibles. Sí, casi siempre las infraestructuras tienen impactos irreversibles. Yo creo que en general todo lo que sea transformar el medio suele tener un impacto irreversible. Yo creo que en Canarias lo que tenemos que hacer fundamentalmente dos cosas, y en eso es lo que está el gobierno. Repensar las infraestructuras y, ¿por qué no?, tratar de adaptar y diseñar las infraestructuras a las que son las necesidades de estas islas. Con esto no estoy diciendo que haya que hacer infraestructuras de juguete. Digo que hay que hacer infraestructuras con imaginación, con recursos y adaptados a nuestras necesidades. Tenemos un enorme problema, porque nosotros tenemos la mitad de nuestro espacio protegido, en términos redondos. Una isla como esta, Tenerife, tiene el 48% de su espacio protegido. Teóricamente. No, yo creo que en lo que es protección del espacio, la figura de protección lo tiene. Luego viene la gestión de la protección, porque claro, de nada me sirve tener, voy a poner un ejemplo muy exagerado, muy llamativo para que se me entienda bien. De nada nos vale tener el Parque Nacional del Teide si no gestionamos ese espacio, ¿no? Y ese espacio se gestiona, porque además está dentro de la red de parques del Estado. ¿Es mejorable la gestión? Seguro, pero se gestiona. O sea, quiero decir, lo que tenemos que hacer es además yo creo que poner en uso y en valor los recursos naturales que tenemos en Canarias, porque tenemos que convivir con ese espacio. Si una isla como Tenerife, con la formación geomorfológica que tiene, le restamos la mitad del espacio protegido, más las pendientes, más los barrancos, más los bordes del litoral no habitables, o sea, realmente, claro, si nos salen unas densidades de población altísimas. Entonces, yo lo que creo que, pero me da igual que hablemos de La Gomera o del Hierro, lo que tenemos que saber es qué queremos, rediseñarlo, reajustarlo y con lo que decidamos defenderlo. Y defenderlo con contundencia y sin complejo. Y si esta isla necesita de infraestructura, desde luego la viceconsejera de Medio Ambiente no va a tratar de impedir que se haga. Lo que creo que sí tenemos que hacer, pues la viceconsejera de Medio Ambiente forma parte de un gobierno, tiene un proyecto político con el que se presentaba a las elecciones, luego tiene que darle respuesta a los contenidos con valentía, y si no, pues se cambia o el gobierno o el programa político, pero hay que tomar decisiones. Y lo que creo que nos corresponde, en este caso, a las autoridades ambientales en Canarias, es aplicar la legislación, vigilar, compensar, corregir, amortiguar. Y si usted me permite también, de vez en cuando, meter el dedo en el ojo de la reflexión. Desde luego, a las administraciones públicas exigirle a todas, y sobre el territorio en Canarias hay 3 administraciones con competencia: ayuntamientos, cabildo y gobierno. Eso por un lado. Y por otro lado, hacer un llamamiento a la reflexión colectiva y a los comportamientos individuales, ¿no? Bueno, que sepamos que en islas como las nuestras, cuando nos echamos manos a la cabeza por la cantidad de emisiones de CO2,
es, no sé si usted, pero yo por las mañanas cuando le doy al contacto de mi coche y salgo por la autopista. Y que además eso tiene una solución compleja. Porque si fuera una industria que está emitiendo mucho en condiciones no adecuadas, desde luego sería mucho más fácil afrontarlo. Sí, sí. Pero los comportamientos individuales son mucho más difíciles de transformar. O sea, las leyes se cambian, las mentalidades evolucionan, ¿no? Y los procesos son más complejos. Sí, sobre todo cuando se tiende a un factor formativo. Usted fue profesora de la Escuela de Trabajo Social, en fin, ha estado vinculada a las universidades populares, etcétera. Bien, pero se nos ha ido el tiempo, doña Milagros, fíjese usted. Y como que había que empezar a preguntarle a usted sobre los temas medioambientales en profundidad, con lo cual, si me lo permite, habrá que hacer dentro de un tiempito, una segunda entrevista para entrar ya en harina de esas facetas medioambientales que se ha propuesto, que el gobierno actual tiene y que se puede conseguir. De todas maneras, corríjame. Tenemos leyes, tenemos planes, contamos con proyectos, yo qué sé, contamos. Pero empezamos por que no contamos con la debida coordinación de las administraciones. Tampoco en los asuntos, digo, en muchos aspectos. Y también, perdón, en los aspectos medioambientales. ¿O me equivoco? Mucho. No siempre es la correcta y la adecuada. Esa coordinación. Porque no siempre coinciden los intereses. O sea, la coordinación depende de la voluntad política. Pero usted sabe que si prevaleciese el interés general, el bien común, al cual todos los intereses deben doblegarse, pues no había problema. Al que hay que atender. Yo creo que sí, creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa. Por eso incidía antes, a lo mejor de una manera un tanto sarcástica, en los programas, ¿no? Porque a veces, pues hay gente que pone cosas en los programas, yo no sé si es que no se lo lee, pero bueno, y esos programas son los que respaldan, deben respaldar el pronunciamiento popular a la hora luego de tomar decisiones. Y en cualquier caso saber que en una sociedad como la canaria, comentaba yo que además mantengo que es una sociedad que en muy poco tiempo ha dado un salto muy grande, que es una sociedad que avanza en la formación y en el conocimiento, es una sociedad europea, entre comillas. Y entre comillas, lo digo sociológicamente, y por tanto es una sociedad crítica, y es una sociedad que maneja opiniones y que se posiciona, y por tanto hay que hacer valer pues esos principios de la buena gobernanza europea, que es difundir, transmitir, informar, no solo facilitar, sino fomentar la información y abrir causas de participación y luego tomar decisiones en función o persiguiendo siempre el bien general, que no siempre será unánime. Es imposible que en una sociedad democrática hayan intereses unánimes, eso sería extraño, ¿no? Pero el general y el mayoritario sí. Muy bien, pues ¿usted quiere agregar algo, doña Milagros? Yo estoy encantado de la conversación con usted y no sé si he cubierto las expectativas de aquellos asuntos sobre los que usted quería que habláramos, pero bueno, en todo caso lo he hecho encantado. Sí, bueno, ya lo anunciamos, queríamos hacer un recorrido sobre su vida para ser más conocida. Yo pienso que la ciudadanía es bueno que conozca a sus gobernantes en dimensiones que habitualmente ignora completamente. Entre otras cosas porque así puede calibrar al ciudadano qué puede esperar, qué no puede esperar de determinadas gestiones, etcétera, etcétera. Bien, muy agradecidos en este Canal 8 y en este programa de Directo al Objetivo a doña Milagros Luis Brito, viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. La tendremos en una próxima ocasión, repito, y muchas gracias a todos ustedes por la atención que nos han prestado. Y les saludamos como siempre poniéndonos a su disposición y recordándoles que por aquí, en estos programas, en este canal, pues van a tener oportunidad de escuchar los criterios, las opiniones, los puntos de vista de nuestros gobernantes y también de aquellos que ejercen oposición, es decir, de todo el arco político, cultural, económico, etcétera, con que contamos en Tenerife y en Canarias. Saludos muy cordiales a todos ustedes y sean felices en la medida de lo posible.